Hola, soy Luis Salazar. Recientemente conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esta actividad, esta fecha simbólica para todos nosotros, pero sobre todo para la República Dominicana, por dos razones. Primero, porque el 25 de noviembre fueron asesinadas las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, y el chofer Rufino de la Cruz por la dictadura de Rafael Trujillo. Pero por otro lado, porque el problema de los feminicidios se ha convertido en una gran epidemia social para nuestro país. En este sentido, desde los miércoles de formación política hemos realizado una sesión dedicada al tema, en la cual las prominentes compañeras aliancistas Lucía Solano, Mónica Zapata y Lourdes José Avelino Zobeida expusieron desde distintos puntos de vista la visión sobre este problema social tan crucial para nuestro país. Esta actividad se caracterizó porque estuvo llena de emociones y de razones. Emociones porque es difícil narrar la situación en que se encuentran muchas mujeres en la República Dominicana en relación a este tema de la violencia contra ellas, pero también se dieron razones porque nos brindaron cifras, números e ideas necesarias para entender y para poder buscar salida a esta problemática. Concretar el feminicidio, que son tan crueles como si lo fuera. Son abusos físicos y psicológicos que dejan trauma permanente en la mujer y en la familia. Tenemos estadísticas de América Latina y el Caribe alarmante en el pleno siglo XXI. En el año 2024 fueron asesinadas 3.828 mujeres, sin contar las abusadas. Según las estadísticas, una de cada 6 mujeres sufre algún tipo de maltrato por parte del macho o del varón. De la cifra mencionada anteriormente, el 4.3% pertenece a Honduras, el 1.9% a Guatemala, el 1.4% a República Dominicana. Lo que quiere decir que estamos en el tercer lugar en los feminicidios, en lo que representa América Latina y el Caribe. Esto nos lleva a la inquietud de que tenemos de manera urgente educar nuestra sociedad. Y esa educación tiene que ser desde las escuelas, los centros de madres, la junta de vecinos, los clubes, los lugares deportivos, entre otras, y que esa educación llegue hasta los lugares más recónditos que puedan haber en nuestro país, ya que la violencia no tiene clase social, no tiene color, no tiene raza, no tiene ideología, ya sea política o religiosa. Para esto, trabajo de hoy, vamos a mencionar los factores más comunes que generan la violencia contra la mujer. Tenemos los factores culturales e ideológicos. Está comenzando desde hace muchos años, de toda la vida, el patriarcado. Establece roles de género subordinados para la mujer y privilegio para el hombre. Se manifiesta en estereotipos de géneros, desigualdad social y económicas, normas sociales y creencias en el control masculino sobre las mujeres, de que el hombre cree que es su dueño de su sexualidad y de su propiedad. La educación patriarcal, sea consciente o inconscientemente, perpetúa la desigualdad de género, normaliza la violencia contra la mujer, se basa en la dominación masculina, el control, la sumisión de la mujer a través de la socialización en la familia, en la escuela, en la sociedad y también
en discriminar a la mujer. Otro factor es el estereotipo de género. Son los roles, expectativa discriminatoria asignada a hombre y mujer desde el nacimiento. Un ejemplo, si tenemos o si se tiene dos hijos, una hembra y un varón, cuando van a la escuela, ya están en primer, segundo grado de primaria, muchas veces el padre le pregunta, oye, mi hijo, ¿y cuántas noviecitas tú tienes? Dice, no, yo no tengo, papi. Y la hembrita le dice, sí, tiene como 2 o 3. Y él le dice, no, pero tú tienes uno también. Y el papá le contesta, oye, si tú me traes un noviecito aquí, prepárate, que te arranco la cabeza. Las mujeres no están para tener novio a esta altura, así que usted va a estudiar. Pero al varón no le dice nada. Eso son una de las cosas, aparte de muchas cosas. La mujer no puede fregar, el varón no puede lavar, no puede planchar. Ya ha cambiado un poquito, pero esa era la educación del sistema patriarcal. También las normas sociales. Las normas sociales toleran la violencia con actitudes y prácticas culturales que minimizan y o permiten la violencia, la desigualdad de género y la misoginia. Otra de las normas, válida la redundancia, norman lo que es la violencia contra la mujer, son las creencias culturales, donde celebrar el honor de la familia a través de la pureza sexual de la mujer. No se toma en cuenta lo que el hombre pueda hacer después cuando está casado, cuando tiene su pareja, pero triste de la mujer si comete un hecho. Por ejemplo, si un padre se va de la casa, deja a la mujer ahí abandonada con 3, 4, 5, no sé cuántos muchachos, no pasa nada. La mujer tiene que arreglársela, buscársela y arreglarse como ella pueda para mantener esos hijos, porque a veces ni siquiera la mantención se la dan. Sin embargo, pobre de una mujer que se vaya y le deje los hijos al papá. Esa no sirve, esta es una prostituta, esa es una bandida. Todos los calificativos negativos habidos y por haber le dan a la mujer, no entendiendo que eso es un rol de ambos, que si es para uno, es para el otro, y si no es para ninguno, si no es para ninguno, que no sea para nadie. También existen los factores ideológicos. El control masculino que otorga al hombre el derecho de controlar las decisiones, el cuerpo, los bienes de la mujer, donde la violencia está basada en una falta de igualdad de género y abuso de la mujer, con la representación del cuerpo femenino como un objeto a través de imágenes migrantes en los medios y en la cultura popular. Un ejemplo de esto es que ustedes ven en la venta de los carros, ponen una figura de mujer vestida completamente sexy, en las bebidas alcohólicas, los burdeles y en otras. Siempre una mujer. Y debe nunca haber un hombre que está haciendo ese papel. El hombre y parte de la humanidad también quiere decidir si la mujer puede parir o no puede parir, si quiere casarse o no se quiere casar, si quiere tener una relación del tipo que sea. Y eso es un control que lo lleva una gran parte. Y lo penoso es de la sociedad, lo penoso es que las mujeres hemos sido tan mal educadas y tan mal formadas. Digo las mujeres porque tenemos que incluirlo, aunque ya nosotras, la mayoría de las que estamos aquí, hayamos cambiado ese modo de verlo, pero todavía en nuestra sociedad quedan muchas mujeres que eso es lo que creen, que el hombre tiene derecho a hacer lo que le plazca y la mujer no. Bien están los factores familiares,
y de crianza. Influye mucho en la violencia los factores familiares, porque cuando hay una familia, cuando las familias se practica la violencia, esa violencia se va perpetuando en los hijos. Cuando ven eso, eso se le graba, eso se le queda a esos niños y a esas niñas y lo ven como normal. Y después ellos lo que hacen es que internalizan y repiten esos patrones, sea como agresor o como víctima. También los patrones de conducta agresiva en el hogar pueden llevar a sus relaciones futuras, ya sea ejerciendo la violencia o siendo sumiso a la violencia. Mayormente eso pasa con la mujer. Siempre es sumisa. El hombre dijo que sí, él es el hombre y me dio, pero lo voy a aguantar. No, por favor, eso no se puede. También tenemos la adicción a los estupefacientes. Esta está muy ligada a la violencia. Las sustancias psicoactivas aumentan el riesgo de violencia física, verbal y emocional. Los estudios indican que existe una relación entre el consumo de droga y la violencia familiar, con un riesgo 3 veces mayor de violencia si una de las partes la usa. Pero si lo usan ambos, es 7 veces más si 7 veces más y poder llegar a los actos de violencia y mayormente a los actos de asesinato, de feminicidio. Otra de los factores son la injusticia legal y cultural, con sanciones jurídicas insuficientes y una cultura que no brinda protección adecuada contra la violencia de la mujer. En República Dominicana existen algunos centros de apoyo a la mujer, pero están en ciudades grandes, que tienen mayor población y otros lugares no hay. Y debe existir un centro de acogida para la mujer, y no solamente para la mujer, es para la familia, donde esa mujer se sienta segura con sus hijos y tenga alimentación y ayuda psicológica hasta que el Estado le pueda ayudar a conseguir un trabajo y una vivienda que no sea el centro donde están viviendo. Eso no se da en Dominicana todavía. Así que, y las mujeres también, por muchas situaciones de que aguantar porque no tienen trabajo, porque tengo 5 niños y esos muchachos, si yo me dejo del marido, si lo dejo, ¿cómo lo voy a mantener? ¿Cómo lo voy a tratar? Entonces aguantan ese maltrato hasta que llega al feminicidio, a los asesinatos. Y esos son los casos más graves. Todos los casos para mí con la mujer son graves, gravísimos, porque no en pleno siglo XXI no es tiempo ya de que suceda un acto de esa categoría donde se estén asesinando las mujeres porque el hombre es el macho y es el que si tú no estás conmigo no puede estar con nadie. Eso es lo que hemos visto sobre todos los factores que influyen para que la mujer siga siendo abusada por el varón, por el hombre. Aquí lo dejo, pero le digo que esto es un reto para Alianza País. Alianza País tiene que poner en agenda este tema, discutirlo en cada sesional y educar nuestra comunidad para poder erradicar el flagelo que nos persigue desde siempre y en aras de sanar se agudiza. Muchas gracias. La primera en intervenir fue la compañera Lucía Solano, aliancista de nuestro equipo en New York, New Jersey,
quien trató el tema de las causas sociales y culturales que están en el fondo del problema de los feminicidios en la República Dominicana. Son los huérfanos del feminicidio. El eco silencioso de los feminicidios en la vida de los hijos. Hoy estamos reunidos aquí para hablar de una tragedia que no solo apaga una vida, sino que hiere a otras para siempre. Cada mujer asesinada deja un vacío irreparable, una ausencia que no solo resuena en las estadísticas, sino en los hogares, en las escuelas y en los corazones de los más inocentes, los hijos. Cuando una mujer es víctima de feminicidio, no solo perdemos una madre, perdemos una hija, una hermana. También dejamos la orfandad emocional y muchas veces material a los niños y niñas que no pudieron ser parte de este horror. Hijos que en un instante pierden a su figura de amor, cuidado y protección, y al mismo tiempo, en muchos casos, quedan marcados por la violencia de un padre que destruyó su mundo antes de construir el suyo. Porque los feminicidios no solo matan a una mujer, rompen una generación completa. Esos niños cargan heridas invisibles, heridas hechas de miedo, de silencio, de confusión. Niños que crecen con el trauma de haber visto, oído, intuido lo que nunca debieron conocer, el odio donde debía haber amor. Algunos enfrentan la dura realidad de pasar de un hogar a instituciones o familia que, aunque llena de amor, no pueden borrar la huella de ese trauma. Otros cargan la culpa que no les pertenece, preguntas sin respuesta y un dolor que, sin atención, acompañamiento psicológico, puede transformarse en depresión, ansiedad o ciclos que se repiten el mismo patrón de violencia. Y aún así, ¿cuántas veces estos niños quedan invisibles para el debate público? Hablar de feminicidio no es solo hablar de justicia para las mujeres, es también proteger la vida emocional y social de los hijos, quienes deben ser tratados como víctimas directas, apoyarlos psicológicamente, garantizarles estabilidad, proteger su futuro educativo y emocional. No es un gesto de ayuda, es un deber del Estado, de la sociedad, de todos nosotros. Porque salvar a estos niños, porque salvando a estos niños, estamos rompiendo la cadena del trauma, estamos creando adultos sanos y resilientes, capaces de construir relaciones basadas en el respeto y no en el miedo. Estamos apostando por un futuro donde el amor no termine en violencia. Acompañemos sus voces, aunque todavía no sepan gritar. Acojamos su dolor, aunque todavía no sepan expresarlo. Hagamos visible lo que por años ha permanecido en la sombra. Los hijos también son víctimas de los feminicidios. Que este compromiso no sea solo de palabra. Debe convertirse en acción, educación, prevención y un abrazo social y humano para quienes sin pedirlo cargan la herida más profunda de todas, perder a su madre por la violencia machista. Por ellas, por ellos, por una sociedad que elige la vida empática y la justicia, hoy levantamos nuestras voces no solo por las mujeres que ya no están, sino también por quienes siguen aquí, los hijos e hijas que quedaron huérfanos por el asesinato de su madre. Niños que no escogieron esta tragedia, pero que llevan marcada en el alma desde el día en que la violencia le arrebató el abrazo más sagrado, el de una madre. En República Dominicana, hablar de los feminicidios es hablar de un dolor que se repite año tras año, sin descanso. Pero cuando nos detenemos a mirar los ojos de esos niños, cuando escuchamos sus historias y cuando entendemos su soledad, la magnitud de esa tragedia adquiere un rostro,
un nombre y un llanto. Las cifras se estremecen. Entre el 2016 y el 2024, la violencia machista dejó en el país 1.072 niños y niñas y adolescentes huérfanos. Sí, escucharon bien. Más de 1.000 niños sin madre en apenas 8 años. Detrás de esa cifra fría hay realidades desgarradoras. 524 son hijos e hijas directos de las mujeres asesinadas. 130 son niños que quedaron sin padre y sin madre porque su papá mató a su mamá y luego se suicidó y hoy cumple una condena en la cárcel. Para el año 24, solo 73 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja, dejando 77 niños huérfanos. La Fundación Vida Sin Violencia nos recordó una verdad aterradora. En el 24, al menos 54 niños quedaron huérfanos por feminicidios íntimos. Y este año, 2025, el dolor continúa acumulándose. Por los primeros 6 meses ya contábamos con 27 feminicidios y 37 niños huérfanos solo en medio año. Y la cifra total de este año asciende a 79 huérfanos por feminicidio cometido por parejas o exparejas. Si sumamos todo lo que hemos vivido en las últimas décadas, podemos decir con vergüenza, con rabia, que en la República Dominicana estamos criando una generación completa de niños marcados por la violencia. Cuando una mujer es asesinada, la noticia se escucha, se comparte, se comenta, pero pocas veces alguien se detiene a preguntar, ¿quién cuidará a los niños? ¿Dónde dormirán esta noche? ¿Quién les explicará por qué su mamá no regresa? ¿Quién escuchará el llanto que ellos sueltan cuando las luces están apagadas? Muchos niños de esto pasan a vivir con abuelas que ya tienen más años que fuerza, con tías que hacen malabares económicos, con familias que aunque están llenas de amor, no siempre cuentan con los recursos para sostener emocionalmente a un niño que vio o escuchó lo peor de la violencia. Algunos quedan en instituciones, otros luchan contra el trauma sin acompañamiento psicológico. Algunos callan, otros repiten patrones, otros se pierden y muchos crecen con esa pregunta que el tiempo no le puede responder. ¿Por qué me quitaron a mi mamá? La violencia no mata a una sola persona. Cuando un feminicidio ocurre, no se apaga la vida de una mujer. La violencia tiene un efecto dominó devastador, mata futuro, rompe familia, hiere comunidades, crea una generación marcada por el miedo, la pérdida y la ausencia. Cada huérfano de feminicidio es también una víctima del sistema, de un Estado que no actuó a tiempo, de una sociedad que normaliza la violencia, de una justicia que a veces ignora señales claras, de un país que aún no ha hecho de la vida de las mujeres una prioridad absoluta. Lo que exigimos hoy, levantando la voz, es más que 1.072 niños que la violencia dejó sin madre, por los 79 niños que en el 2025 ya se quedaron solos, por los que aún no tienen terapia, por los que aún duermen con miedo, por los que aún crecieron escuchando gritos en vez de canciones de cuna, por los que lloran en silencio. Exigimos programas reales de apoyo psicológico y emocional, beca, atención médica y acompañamiento estatal de largo plazo, un registro nacional de huérfanos por feminicidio, protección para la familia que lo acoge, prevención para que no sigamos sumando nombre a esta lista de dolor. Hoy no estamos aquí para denunciar, solo para denunciar,
sino para comprometernos por cada niño que ha quedado huérfano. Hagamos lo que nos toca hacer como sociedad para acompañar, escuchar, abrazar, exigir y transformar la vida de esos niños. Porque mientras una mujer sea asesinada, mientras un niño quede sin madre, mientras una familia quede destrozada, ninguno de nosotros puede llamarse indiferente, ninguno de nosotros puede llamarse inocente, porque su dolor de esos niños que son invisibles, hoy, por esos niños que son invisibles, hoy estamos aquí, por ella, por ellos, Ay, Dios mío. pero el domingo también caminaremos por ellos. Los que hoy siguen aquí, lo que necesitan de nosotros, por lo que fueron asesinados junto a sus madres, por lo que merecen un futuro donde no tengan que vivir su origen en un charco de sangre, recordando el charco de sangre de su madre. Que el país entero escuche su grito, que nadie pueda decir que no lo sabía, que ninguna autoridad vuelva a mirar hacia otro lado, que ninguna mujer sea asesinada y que ningún niño quede huérfano por la violencia. La lucha continúa, la memoria nos llama y la vida de nuestras mujeres y de los hijos es una causa que no podemos dejar caer, porque vivir sin un padre es terriblemente doloroso y difícil, pero sobrevivir sin una madre es casi imposible. Muchas gracias. Después de haber escuchado a la compañera Lucía Solano, tuvimos la oportunidad de escuchar también a la compañera Mónica Zapata, quien trató un tema difícil y desgarrador, que es lo relacionado con las niñas y niñas que han quedado huérfanos producto de los feminicidios, un tema que conmovió a todos los que estuvimos presentes en esta actividad. Buenas noches, compañeros, compañeras. Para mí un placer compartir este tema con ustedes. Y quiero decirles que la violencia política para mí contra la mujer tiene que ver con el Estado. La violencia, que hay distintos tipos de violencia, las compañeras han abordado algunas de ellas, la violencia física, psicológica, verbal, sexual, y Lucía destacaba estadísticas tomadas de diferentes estudios de que 6 de cada 10 mujeres han tenido algún tipo de maltrato. También la violencia patrimonial, que no la abordamos aquí, y la violencia política es otra manifestación de la violencia. Para mí, la violencia política involucra al Estado y parte del Estado, y vamos a ver por qué. Violencia política tradicionalmente es considerada como la violencia que se ejerce contra una organización política con respecto a la militancia política o por las ideas políticas, pero ese es un concepto tradicional. La violencia política, perdón. Okay. La violencia política contra la mujer no necesariamente se da a partir de que ella esté organizada o no, o a partir de las ideas o la militancia política que ejerce en determinada organización. Como yo parto del criterio de que la violencia política involucra al Estado, se da desde cualquiera de los estamentos del Estado. El Estado es Estado político, su constitución, su estructura normativa. Su estructura normativa, todo señala que el Estado es el Estado político
y el Estado puede actuar de manera violenta contra nosotras las mujeres a partir por acción y por omisión. El Estado, eh, ¿por qué decimos que el Estado que la violencia política parte del Estado? Porque la Constitución del Estado y su aparato tienen una base política e ideológica intrínseca que lo definen. Y la Constitución y el cuerpo normativo, que son leyes, decretos, resoluciones, convenciones y pactos que firma el Estado, así lo expresan. La invisibilización en las leyes de los derechos específicos de las mujeres, el mantenimiento de artículos claramente lesivos también contra las mujeres, como voy solo a mencionar, pero en algún momento podemos montar otra capacitación, otro panel y hablar de ello. Pero el Código Civil tiene un artículo, varios artículos, 3, 4 artículos, creo que a partir del artículo 25, que se refiere, por ejemplo, al resultado de las relaciones incestuosas, limitando, por ejemplo, a alimentación para el hijo incestuoso o resultado de una relación incestuosa. El único derecho que tiene es el de provisión de alimento. Eso todavía está en el Código Civil dominicano, pese a que se han aprobado algunas leyes como el Código de Protección al Menor y se sancionan a padres que han abusado de sus hijas, a abuelos, a hermanos, a tíos que han abusado de ella. Sin embargo, todavía el Código Civil dice que el hijo incestuoso solo tiene derecho a alimentos. Ni siquiera el tema del reconocimiento, y el Estado dominicano todavía no ha resuelto para el tema de la herencia cuál es el rol. Es hijo, es nieto del padre de la incestuada, y no contempla ninguna protección para la incestuada. Se refiere al hijo como resultado, pero no se refiere a la mujer violentada, a la hija que ha sido abusada por el padre o por el abuelo o por el hermano, aunque hay condenas penales por incesto. Pero mantener eso en el Código Civil todavía es una ignominia que en algún momento los movimientos de mujeres, en reformas, nosotros vamos a tener que pelearlo. En la propia concepción del Estado, donde la mujer, no lo veo. Sí. Déjame decir un poco, escucharle Perdón, compañera, es que me oculta. la pantalla. Pues bájalo. Okay, ya. Ok. En la propia concepción del Estado, la situación de las mujeres, su realidad estructural, las circunstancias que rodean a la mujer, en la mayoría de los casos no son valorados o son subvaluados. Variables que generalmente acompañan el tema de la violencia hacia las mujeres, como son la clase social, que aunque la violencia puede estar presente en cualquier clase social, clase media, clase alta, pueden estar, pero no lo vive igual la mayoría de las veces. Hasta para presentar una denuncia, hasta para apoderar un abogado que la defienda en su condición de víctima, no lo vive igual la pobre que la rica. En el caso de la etnia, igual, la blanca que la negra, que la caucásica, que la asiática, indígena, puede vivir violencia, pero su posición en la sociedad también, y las etnias consideradas privilegiadas o mejores, entonces la van a vivir diferente. El tema de la edad, la escolaridad, si es migrante, si proviene, la diferencia que hay entre lo rural y lo urbano, muchas veces tampoco son tomadas en cuenta al momento de
esas circunstancias específicas al momento de legislar, de elaborar cualquier norma. Entonces, tú no puedes, si no tomas esas variables en cuenta, decir que haces política de protección efectiva. Entonces, en el Estado, tanto la concepción del Estado como su propia estructura son políticas. Nosotros, por ejemplo, el poder ejecutivo, que no lo estoy viendo aquí, eh, vamos, denme un segundo, compañero. Bien. El Estado actúa por comisión y por omisión. Puede fortalecer, favorecer la ocurrencia de la violencia por comisión y por omisión. En el caso del Poder Ejecutivo, por ejemplo, violencia por comisión, se trata de acciones y decisiones políticas que afectan los derechos de la mujer y la vida de las mujeres. Una de esas acciones políticas es la invisibilización de los aportes de la mujer a la economía, a la ciencia, al arte, pero también la relegación a puestos políticos secundarios. Y en el caso de República Dominicana, por ejemplo, que dependen del Poder Ejecutivo, solo 3 mujeres ocupan ministerios. En otros gobiernos ha pasado igualmente. Y la mayoría de los ministerios están asociados a servicio, a las carreras y áreas denominadas feminizadas. Entonces, las promesas, por ejemplo, de desarrollar proyectos o programas que impulsen la equidad de género no son cumplidas en la mayoría de los gobiernos. Unos más, unos menos, pero nosotros podemos citar, por ejemplo, los compromisos que hizo el presidente Abinader con el tema de la despenalización del aborto. ¿Dónde quedó eso? Y las 3 causales, que no era despenalizar de manera total, habiendo más de 190 países que tienen las 3 causales como una política clara y que tiene que ver con violencia. Sin embargo, el gobierno recibió el apoyo de organizaciones de mujeres porque la iba a impulsar. ¿Y qué ha hecho? Como Gatica de María Ramos, tirar la piedra, esconder la mano, entregarle el discurso, el control prácticamente de lo que debía constituir una política pública a favor de la vida de las mujeres, entonces entregarle el discurso a los sectores ultraconservadores, incluidas las iglesias de cualquier denominación. Y siendo un Estado secular, y teniendo mayoría congresual en ambas cámaras, pudo haber impulsado realmente esa ley. Eso solo para poner un ejemplo. En el caso del Congreso, legisladores que niegan la violencia y que muestran resistencia para legislar por la equidad o por los derechos de las mujeres explícitamente, para consignarlo de manera explícita en leyes. Nosotros no tenemos que irnos lejos porque hay ejemplos recientes. Con la diputada que con movimiento incluso obsceno, diciendo que es pastora y eso, dice que las mujeres están para tener relaciones sexuales, que tú no puedes, en un momento que se estaba conociendo la modificación al Código Penal, que tú no puedes sancionar que el hombre fuerce a la mujer a tener relaciones porque para eso ella se casa. O en el caso del diputado Cedeño, que también recordamos que dijo que si él se quiere quitar el preservativo, a él nadie lo puede criticar por eso, porque para eso que él tiene mujer. O sea, nosotras no contamos, según esos legisladores, pero ni hablar de la Juliana y de los otros que han salido con igual nivel de pachota. Entonces, dicen que no hay que legislar a favor de la mujer porque hay demasiadas leyes y levantan banderas a favor de los hombres. Decir que hay que legislar para proteger a los hombres, como si los hombres no tuvieran suficiente control
de todo el aparato prácticamente y de toda de los aparatos institucionales, pero también de los fácticos, de lo que reproducen al sistema y los modelos. No sancionar, una de las cosas que el Congreso todavía no hace es no sancionar los estereotipos que desdibujan a las mujeres. Evidentemente eso no es solo una tarea del Congreso. Sería regular los medios de comunicación que presentan entonces una visión estereotipada de la mujer. Usted agarra y hace un análisis de los diferentes programas de entretenimiento en República Dominicana y cosas que quizás en otros países que se ha legislado no se toleran. Aquí todas las comedias de mal gusto están referidas a la mujer, al cuerpo de la mujer aparece como cuernera, la mujer aparece como todo, se mete hasta con el guachimán. Hay que coger cualquiera, ver la opción de la 12 o cualquiera de esas comedias, usted ve, pero ver a programas muy vistos como el show del mediodía, la cantidad de barbaridades que se dicen. Entonces, no hay una sanción a los estereotipos, porque no ponen de relevancia todas las cualidades que tenemos las mujeres y las contribuciones a la democracia, al desarrollo, a la ciencia, al arte, a la salud, a la educación, al PIB del país, porque nosotros somos casi el 50% de la PEA, de la población económicamente activa. En el caso del Poder Judicial, el Poder Judicial tiene dos componentes básicos, tanto los jueces, la judicatura, como el Ministerio Público. En el caso de los fiscales, la instrumentación deficitaria de expediente pone en duda muchas veces la agresión, responsabiliza a las víctimas. La investigación generalmente es famélica y las medidas cautelares para prevenir la violencia son mínimas. O sea, mujeres que ya han sufrido maltrato de alguna forma, cuando van al Ministerio Público, el interrogatorio a que someten a la mayoría de las mujeres es como que ella es la agresora, es la victimaria. Y muchas veces las medidas cautelares, aun cuando están contempladas en la ley, no la instrumentan para evitar que esa agresión, que puede considerarse blanda, llegue a terminar en muerte. Dependería entonces mucho de la acción rápida del Ministerio Público. Y tuvimos que pelear las mujeres, los colectivos de mujeres, tuvimos que pelear que la citación judicial no la tuviéramos que seguir entregando las mujeres, porque en la mayoría de los casos la teníamos que entregar o valernos del presidente de la Junta de Vecinos para que le entregue. Hemos conseguido las mujeres también, los colectivos, de manera activa en República Dominicana, que se cambiara la calificación jurídica de la violencia, en el caso de la violencia intrafamiliar, que pasara a ser delito de acción pública y que el Ministerio Público jugara un rol, incluso si la mujer víctima se puede retirar, el Ministerio Público puede seguir la querella. Eso es una conquista que no es mucho, pero ha sido bastante peleada. Antes era de acción pública a instancia privada, ahora es de acción pública. Y ya el fiscal puede seguir aunque la mujer víctima se retire. En el caso de los jueces, sentencia benévolas y justicia tardía. Hay que decir también de los fiscales que la protección de prueba, la custodia efectiva de prueba, no, en la mayoría de los casos de violencia no lo hace. Custodia efectiva de prueba. Y muchas veces ni descenso a los lugares donde se producen
agresiones. Y en el caso de los jueces, la sentencia, mucha benévola, casos incluso de incestos que se consideran agravados por la familiaridad, consiguen sentencias benévolas. Ustedes vieron recientemente que a un abusador incestuoso, como era el señor Domi, le dieron libertad sin haber cumplido ni siquiera la mitad de la pena para que vaya a dar clases de derecho al colegio de abogados. ¿Qué dice eso? Que si tú tienes cuña, también te puedes zafar de la condena. Por eso, hablar de violencia, hay que hablar de las entidades del Estado. El Estado tiene un rol y el Estado son sus instituciones y sus funcionarios. La Policía Nacional, como entidad del Estado. La policía es considerada asistente de la justicia. Su acción contra las mujeres y su derecho es significativamente quién es la víctima, su poder económico, su representación social, la violencia cometida por miembros de la policía y otros cuerpos de seguridad del Estado es alto. En el mes de septiembre, que hubo varios casos de violencia terminando en feminicidio, la mayoría de los feminicidios de septiembre fueron hechos por oficiales y clases de la policía o del ejército, o sea, militares y policías. Y pasan así. Eh, hay que decir, compañeros, compañeras, que el tema es bastante denso para hacerlo en 10, 12 minutos, esta presentación. No es fácil. Nosotros habíamos trabajado incluso por periodo, eh, eh, habíamos trabajado luchas de las mujeres también frente al Estado para conseguir eh, una cantidad de leyes, trabajamos hasta la consideración de ciudadana, que las mujeres no éramos ciudadanas en las primeras constituciones dominicanas, a partir de 1844 y siguiente, las mujeres no éramos ciudadanas. Trabajamos la participación de la mujer también en situaciones políticas del Estado Dominicano, en la primera, en la guerra restauradora, en la guerra independentista, en la primera y segunda intervención norteamericana, toda la lucha de el crecimiento de los colectivos de mujeres y las luchas y también conquistas concretas en los años 90, en los años al cierre de la década del 90, con la aprobación de la ley 2497, la 1494, que hoy es el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ley 136-03, la ley que le otorgó a las mujeres el derecho a la tierra, sobre todo en los asentamientos agrarios, que es del 99. Nosotros trabajamos todo eso, pero es muy apretado para decirlo en este tiempo. Por lo que nosotros quisiéramos decir, primero, que hacen falta más leyes y difusión constante sobre los derechos de la mujer, aunque lo nieguen muchos legisladores, que hay que hacer especificaciones concretas de los derechos para librar a las mujeres de la interpretación o la íntima convicción del juez cuando se trata de derecho. ¿Por qué nosotros creemos que las leyes, que tiene que haber más leyes y con esos énfasis? Primero, porque la ley tiene un carácter vertical. La ley se reputa
conocida a las 24 horas de promulgada, es de obligatorio cumplimiento, tiene un aspecto punitivo, sancionador. La ley, cuando algo está en la ley, la gente empieza a apelar a la ley y a decir, eso está en la ley, eso lo dice la ley, generando una nueva cultura. Entonces, es importante también la creación de jurisdicciones especializadas de atención, apoyo psicológico y económico a víctimas, tal como lo dijera la compañera anterior. En el tema de los medios de comunicación, denominado cuarto poder, la falta de regulación favorece la reproducción de estereotipos sobre las mujeres que estimulan otras formas de violencia y validan la mayoría de las violencias conocidas. Se reproducen los micromachismos cotidianamente disfrazados de chistes que no hacen gracia, sino que laceran y lastiman. Responsabilizan a la víctima cuando la consideran que ella provoca al abusador, al maltratador, que ella lo provoca. Y también justifican prácticas dañinas como expresión cultural, diciendo, así es la tradición, siempre ha sido así, para que haya mundo tiene que haber de todo. Ese rol lo juegan los medios de comunicación y el Estado debería regular entonces eso con sanciones. Así que, ¿qué hacer para superar la violencia política hacia las mujeres? Bien. Yo voy, ¿qué hacer para superar, desmantelar el estado político que se sustenta en las diferentes formas de opresión, ya sean de trabajadores, migrantes, la violencia hacia niños, niñas, adolescentes, envejecientes, hacia las mujeres, el secuestro de la seguridad social, apoyar propuestas políticas que promuevan la equidad en las relaciones sociales y la participación política de las mujeres, tomando en cuenta sus necesidades diferenciadas para convertirla en derecho. Apoyar en cada ley sustantiva u objetiva debe considerarse de forma explícita los derechos de la mujer, explicando los aspectos diferenciados: salud, educación, acceso laboral, justicia, deporte, crédito, arte y cultura, etcétera. Realizar campañas públicas desde el Estado para visibilizar los aportes económicos de las mujeres, por ejemplo, su contribución al PIB en la ciencia, en el arte, el derecho, la política, hablar de las patriotas, realizar ferias para visibilizar la contribución de la mujer a la democracia, asumir la cuota de presencia y participación política en los cargos o a puestos selectivos. Esa se consiguió a inicio del 2000, lo de la cuota era menor, era 30, ahora es 40, pero promover la paridad en las nuevas leyes, promover la designación de mujeres en ministerios estratégicos del Estado. No hemos visto en planificación y economía mujeres, no la tenemos en obras públicas para que manejen grandes recursos, no la tenemos en el Ministerio de Industria y Comercio, solo cuando Balaguer, Alicelot, Marte de Barrio, la tuvimos ahí. Ahora mismo solo 3 mujeres tienen ministerio y no son ni los que manejan más recursos, y prácticamente solo atienden efectos de las políticas de exclusión. Desmontar la demonización del concepto género y su equiparamiento al término identidad de género, que es intencional y es una expresión del neoconservadurismo del Estado y de quienes controlan el Estado y representan el poder ejecutivo, el Congreso, el poder judicial, la prensa y las redes corporativas. Porque no es lo mismo el concepto género que equipararlo a identidad de género. La equidad lleva aparejada la justicia social. Si no hay una transformación del Estado en Estado social, los derechos entonces de las mujeres quedan invisibilizados. Cuesta mucho desde las ONG y desde algunas otras instancias
desmontar la violencia. La violencia tiene componentes estructurales. Por lo tanto, hay que hacer que el Estado asuma para proteger a la mujer política de empleo, dignidad del empleo, que la doble jornada de las mujeres tenga que ser mitigada por la intervención del Estado, creando guardería, creando oportunidades para que ella no tenga una doble jornada. Trabaja afuera y cuando llega toda la carga también descansa en ella. Hay que promover a las mujeres. El Estado tiene que hacerse responsable. Yo quisiera decir una palabra, pero esto se está grabando, ¿verdad? Pero yo digo, nadie respeta a la plota de M. Nadie respeta. Y si en cada promoción de la mujer tú eres una cualquiera, una segundona, tú no haces nada, tú eres una dependiente, nadie te respeta. Si el Estado visibilizara las contribuciones efectivas que hacemos las mujeres, entonces, y nos colocara en todas las leyes que apareciéramos ahí con nuestras especificidades, la violencia se reduciría de manera dramática. Muchas gracias, compañeros. Por último, la compañera Lourdes José Avelino Sobeida, nuestra querida Sobeida de Samaná, trató el tema relacionado con las bases políticas y sociales que están en el fondo del problema de los feminicidios, señalando la responsabilidad del Estado y de la sociedad civil en mantener una serie de prejuicios relacionados con el tema de la mujer en la República Dominicana. También Sobeida nos dio pautas para definir soluciones a este grave problema que nos afecta a todos. Entonces, como quiero comenzar por el principio, ayer justamente se celebró el 64 aniversario del asesinato vil, cruel de las hermanas Mirabal, pero ellas tuvieron todavía más mala suerte que estos feminicidios de ahora. Fue un crimen de Estado y fue un feminicidio. No justamente de una pareja ni de ningún amante, pero peor aún, por no estar de acuerdo con el desastre que había de gobierno. Bueno, en cuanto quiero referirme, cuando la compañera Lucía tomó participación, hablaba de muchos factores que inciden en la violencia de género, o sea, en los feminicidios. Sin embargo, yo me quiero abocar, señores, a la educación. Para mí ahí es que está todo, la educación y la salud pública, porque no es posible que yo me siento abrumada de sentirme tan víctima, no puede ser. Prueba de eso es que justamente 3 mujeres, ustedes dos y la compañera que acaba de hablar, es la que han dado la cara. O sea, nosotras no somos invisibilizadas. Nosotras sí nos ven. Ahora, pasa algo. Quizás nos arriesgamos menos. Ustedes ven las facultades de ingeniería, por ejemplo, las facultades en aviación, facultades de altas élites ocupadas por hombres. Yo no lo voy a criticar. Parece ser que ya es algo cultural. ¿Ok? No que nosotras no tengamos el mérito, las oportunidades. Yo no me siento así porque no me criaron así. Por suerte no vi violencia doméstica en mi rol, pero eso no me hace dejar de reconocer que hay un problema, pero hay un problema de gobierno. Y qué bueno cuando usted dijo, Lucía, que entonces Alianza País, aprovechar y estimular la juventud, esos niños que vienen subiendo ahora, porque ya no podemos hacer nada con lo que pasó, con los hijos de las mujeres asesinadas, de las mujeres abusadas. No, esta juventud de ahora, tratar de motivar y la cuestión de los clubes que se estuvo hablando recientemente, una semana, 2 semanas atrás. La posición de los clubes, el aporte de los clubes es un ganar-ganar. De ahí se forman líderes
cuerpo sano en mente sana, de ahí las actividades sociales, estudios. O sea, entonces yo pienso que ahí es que está la clave. Es un problema del país, porque de hecho somos el tercer país con más feminicidio. Es algo ya, algo gubernamental. No creo que sea algo como tan en contra en sí de nosotras, sino que es un flagelo tristemente muy grande. Esa era mi Gracias. Quiero comenzar felicitando a Lucía, a Mónica y a Sobeida. Creo que fue un abordaje amplio que cubrió desde la parte emocional, humana, y también las cifras y los datos muy bien edificados y muy bien presentados. De manera que las felicito a las compañeras. Al mismo tiempo, quiero agregar que justamente ayer, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tuvimos aquí en Santiago, en la alcaldía, organizamos un foro sobre este tema. Y entonces a mí me tocó en la partecita del foro relativa a mujer y salud. En esa parte, en el enfoque mujer y salud, básicamente quiero decirle una ideita de esa participación que tuve, y es cómo nosotros en la atención médica, desde un consultorio psicológico, desde un consultorio de psiquiatría, pero también desde un consultorio de gastroenterología, de ginecología, de enfermedades generales, por ejemplo, reumatología, porque se ha visto que ese proceso que sufre la mujer violentada y la familia, porque no solamente es la violencia contra la mujer y los feminicidios, que es la punta del iceberg, lo más grave, pero esas familias que viven en violencia crean familias que aprenden la violencia, niños que viven en violencia y reproducen la violencia. Entonces, no solamente lo grave es el feminicidio, que es lo peor, sino que además está el tema de cómo esas familias y esas mujeres desarrollan trastornos de salud mental como depresión, ansiedad, enfermedades inmunológicas como lupus, fibromialgias, muchísimas patologías gastrointestinales, colon irritable, y eso está documentado en investigaciones. Es decir, muchos achaques que a veces sufrimos las mujeres tienen su origen en el estado de ansiedad en que nos desarrollamos. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos enseñan las escuelas de medicina, pareciera que son asuntos aparte. Tiene que haber una mirada integral en las propias escuelas de medicina, en la enseñanza de la medicina, para detectar la violencia y para detectar en una fase preventiva esas mujeres que viven en violencia. En las escuelas, esos niños que llegan tristes, que son muy alborotados, que le dan golpe a los demás, en esas casas hay violencia. Si nosotros en el país tuviéramos una verdadera decisión de controlar este flagelo de los feminicidios y de la violencia intrafamiliar, nosotros tenemos las escuelas. En las escuelas ahí vamos a encontrar personas que sufren violencia y niños con marcas emocionales y psicológicas, mujeres que van todos los días a la consulta, el Ministerio Público, la policía, en todos esos lugares, todos los días va la gente a expresar violencia. Nosotros tenemos una oficina de atención a la mujer, de mujer y género, en el Ayuntamiento de Santiago, y nosotros tenemos de las propias empleadas, servidoras públicas
del ayuntamiento que van escondidos a expresar la situación en que viven de violencia. De manera que la violencia no está por allá, la violencia la tenemos al lado de cada uno de nosotros y todos, de una manera u otra, tenemos responsabilidades. La Organización Mundial de la Salud tiene unos códigos especiales porque en las empresas hay que detectar violencia, los hombres acosadores. Entonces, todo eso es parte de este complejo y multifactorial problema de salud. Es un problema de salud pública. Así que no les agobio, pero estoy muy contenta de que se haya tratado el tema y era solamente una idea de colaborar y contribuir un poquito. Muchísimas gracias. Tenemos 2 participaciones más y ya para cerrar. Y tenemos a la compañera Ángela Enríquez. Adelante, Enríquez. El micrófono. El micrófono, dile. Sí, lo estoy abriendo. ¿Me escucha? Sí. Correcto. Sí. Ok. Primero, buenas noches a todos y a todas. Y de verdad que nos sentimos muy bien con que tanto Lucía como Mónica Zobeida nos hayan traído esas reflexiones que las veo no solamente muy acorde con todo lo que genera la violencia y todos los elementos, sino también que de manera muy integral, porque también se abarca lo que son los principales que sufren las consecuencias de la violencia, como decía Mónica, que también los hijos, cuando hay un feminicidio y cuando hay la violencia intrafamiliar. También en el ayuntamiento de acá de Santo Domingo Este, nosotros tenemos la Oficina de Equidad de Género, que está funcionando desde hace aproximadamente 3 años y medio, y la cual ahí tenemos realmente una gran evidencia de cómo verdaderamente quienes más acuden a esa oficina de equidad de género son las mujeres y los niños. Y esa oficina está abierta para tratar el tema básicamente de la violencia de género y las familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Nosotros ahí atendemos aproximadamente se están atendiendo 100 y pico de casos de consultas mensuales, y se puede decir que el 98, 99% de las atenciones, de las consultas es a mujeres en estado de vulnerabilidad, y una gran mayoría de esas mujeres precisamente que han sufrido, que han vivido violencia, y no solamente a manos de su pareja, sino que por la propia condición de ser mujer o de haber sido niña, que han sido abandonadas, que han sido maltratadas, y por eso nosotros incluso siempre decimos que una de las mayor violencia que se comete contra la mujer es que nosotras, las mujeres, son las que se encuentran generalmente más en un mayor estado de vulnerabilidad. Y ya eso es una causa
para ver, o sea, para estar en estado de desigualdad. Y por eso entiendo y estoy de acuerdo con la propuesta de Santiaguito de que debemos en el partido ver cómo nosotros trabajamos esa propuesta de apoyo no solamente a la mujer violentada, sino a la mujer como género. Y creo que sería un gran aporte, no solamente para el partido y para el desarrollo de nosotras mismas, sino para como una propuesta de país. Y felicito a Luis, a los compañeros de New York, por tan interesante programa de hoy, que yo sabía que venía bueno, pero creo que estaba lejos de lo que tenía pensado. Realmente ha sido fabuloso y no me sorprende por las capacidades que tienen las compañeras. Y Mariana, también me interesaría tener un mayor conocimiento de tu disertación que tiene que ver con la salud, porque me parece también un punto muy interesante que a veces se deja de lado, pero también es otra evidencia que hemos tenido en la Oficina de Equidad de Género, como la gran mayoría de las mujeres maltratadas, que han vivido violencia de cualquier tipo, también terminan con situaciones de salud grave y distintas. Entonces creo que es muy interesante también verla desde ese punto de vista. Muchísimas gracias. Como tenemos acostumbrado en estas sesiones de los miércoles de formación política, al final de estas 3 brillantes exposiciones, tuvimos la oportunidad de escuchar los comentarios de compañeras y compañeros que estaban presentes en la sesión. Con estas sesiones de los miércoles de formación política y específicamente con este tema, lo que buscamos es brindar herramientas, conceptos e ideas para entender la problemática y para ponernos de frente a ella y buscar soluciones que puedan ayudar a la sociedad a avanzar. Esperamos que esta actividad les haya servido a todos ustedes. Muchas gracias.